Un tema que ya es diferente a los anteriores. Con estrongiloides hemos terminado lo que era todo lo que corresponde a geoelmintos. Este ya no es geoelmintos. Este es una parasitosis de grupo muy frecuente. Les aseguro que la mayor parte de ustedes ha tenido enterovirus. No pregúntenles a su mamá. Entonces, enteroviasis también se llama oxyuriasis. Y se llama así porque el parásito se llama Enterovirus vermicularis o también Oxyuris vermicularis. En inglés le llaman el pingo, o sea, el ping es el alfiler, es un gusano como un alfiler. Entonces, tiene varios nombres. Bueno, entonces es una parasitosis de grupo. Entonces empecemos, porque ¿qué es una parasitosis de grupo? Una parasitosis de grupo es aquella que se transmite rápidamente donde hay personas hacinadas, con H, hacinamiento. ¿Qué quiere decir? Que están muy juntas, muy agrupadas, ¿no es cierto?, en contacto directo. Y entonces, ¿dónde se puede ver esto? Se puede ver en cunas, albergues, orfelinatos, los mismos colegios pueden ser, donde hay muchos alumnos, cuarteles, asilos incluso. Pero esta es una parasitosis principalmente de niños. Listo, entonces, en todos estos lugares aparece esta enfermedad, se transmite rápidamente. Y lógicamente tiene que ver mucho con los hábitos higiénicos. Pero la parasitosis de grupo es eso, caracterizada por síntomas alérgicos. Ya no hay síndrome digestivo, síndrome pulmonar, nada de eso. Son síntomas alérgicos nada más. De amplia distribución mundial, en todo el mundo existe esta parasitosis, en todo el mundo. No hay qué país diga, no tengo eso. Y adquiridas de persona a persona. Vamos a ver cómo es este. Esta es la hembra. Y solamente la hembra es parásita. El macho no es parásita. Solamente la hembra es parásita. Y entonces, miren, ¿qué características tiene? Mide más o menos 1 centímetro. ¿A qué parásito se parece? En tamaño, ¿no?, de los que hemos estudiado. Es de color blanquecino, mide 1 centímetro. ¿Qué se parece? ¿Ah? A la de la clase anterior. ¿Ah? Estrongiloides mide 2 milímetros. Ancilostoma unicatus, alucinarias. Entonces, es más o menos el tamaño. Pero ¿qué lo diferencia? En primer lugar, que esta punta es bien aguda, acá no se nota tanto, pero es bien aguda. Es una punta como de alfiler, pero precisamente, ¿no? Y además es muy transparente su cutícula, de tal manera que se puede ver todo. Miren, acá se ve la boca, el esófago, un esófago bulboso, ¿no?, y el intestino viene por acá y termina en el ano. Pero toda esta mancha que están viendo, ¿qué será? Esto es el útero. ¿Ya? El útero ha desarrollado tanto y está lleno de huevecitos. Todos estos puntitos son huevecitos. Y miren hasta dónde llega el útero, prácticamente hasta el esófago, ¿no es cierto? O sea que en realidad la hembra grávida es una bolsa de huevos, una bolsa, todo está lleno de huevos. Esa es la característica de esto. Pero además de las características que hemos mencionado, tienen acá como unas aletas en ambos lados, que no se ve acá, lo vamos a ver después. Se llaman expansiones alares, muy característico de este gusano. Este es el machito. El machito, acá en la foto parece más grande, pero en realidad mide medio centímetro, la mitad de la hembra. ¿Y qué característica tiene? También tiene lo mismo en la parte anterior,
el esófago, todo musgoso, también tiene las expansiones alares y el aparato digestivo termina en la cloaca, en una cloaca, y el aparato reproductor, los testículos, el conducto eyaculador, también termina en esa cloaca. Y en esa terminación también hay una espícula copulatriz del macho. ¿Ya? Entonces, ese es el machito. Acá para que vean lo que les estoy mencionando, ven las expansiones alares, como unas aletas transparentes. ¿Se ve o no se ve de atrás? Sí se ve. Entonces, esa es la característica, tanto en el macho como en la hembra. Tiene estas expansiones alares. Es muy característico. Pero esas expansiones alares no solamente están hasta ahí. Aquí es bien prominente en la parte cefálica, pero después continúa todo el cuerpo. De tal manera que si nosotros hacemos un corte transversal del ascaris, vamos a ver la figura así con su puntita, como lo que hemos visto, ¿se acuerdan? En las larvas de ascaris en pulmón, esas expansiones alares, eso también tiene, pero este es un gusano pues grande, ¿no? El otro era muy microscópico. Entonces acá tienen para que vean la hembra, ¿no? El esófago bulboso, este es el útero lleno de huevos y esta es la vulva, acá está la vulva. O sea, la vulva está casi cerca del esófago y la región anal está acá. Y en el macho tiene todo lo que hemos dicho y termina curvado, pero ya tiene una cloaca. Y aquí este es el huevo. El huevo es plano convexo y generalmente ya encontramos dentro una larva, la larva 1. Eso es entonces. Miren acá, esta es una endoscopía, este es el gusanito. Blanquecino. Y estos son los huevecillos. Planos, convexos y con una larvita en su interior. Algunas veces vamos a encontrar con más embrional, pero generalmente ya tiene una larva. Y este es el corte que les digo. Este es un corte transversal. Entonces, ¿qué vamos a ver en el corte transversal? La cutícula, la parte de la expansión alar, a ambos lados. ¿No? Esto continúa desde la parte cefálica, hemos dicho. Este es un músculo. Este es el espacio que se llama cerebrocelómico. Y acá tenemos, este es el aparato reproductor, el útero, y acá está la parte del intestino. Eso es lo que vemos en un corte transversal. Entonces es muy útil esto para reconocerlo cuando hay cortes histológicos, sobre todo. Bien, vamos a ver cómo es el ciclo. El ciclo es, en realidad es sencillo. ¿Dónde vive este gusano? Hembras y machos. Acá sí hembras y machos son parásitos, ¿no? Es como estronquiloides, solo la hembra era parásita. Aquí estos dos viven en el intestino grueso, principalmente en el colon. Ahí están. Están libres, no están dentro de la glucosa. Doctor, ¿no nos mencionó que solo la hembra era parásita? ¿Acá les he dicho? Sí, no, me estoy confundiendo. No, estronquiloides es la hembra parásita. Aquí la hembra es, la que hemos visto, mide 1 centímetro y el macho medio centímetro. Creo que ha habido un lapso. Es que como estaba pensando en estronquiloides, no, el macho también es parásito, pero tiene una vida muy efímera, como vamos a decir, casi no tiene importancia, ¿no? Bueno, entonces hembras y machos viven en el intestino grueso, principalmente en el cielo, ¿no es cierto? Sí. Y están libres, pero pueden adosarse, pegarse a la mucosa con estas expansiones alares. Dice que estas expansiones alares pueden llenarse de líquido y les sirve como unas aletas ahí para pegarse a la mucosa, pero no se fijan, no causa daño, por supuesto. Entonces, como están en el intestino grueso, ¿harán daño expoliatriz? Tampoco, porque ahí hay restos orgánicos, ¿no? Ya no hay los restos de alimentos, no hay otra cosa. Se alimentará, pues, lógicamente, pero de restos, de células, etc. Lo que pasa es que después de la cópula, el machito muere y es eliminado con las heces. Entonces es un triste fin del machito, ¿no?
se acabó. Como es pequeñito, nadie se da cuenta. Entonces queda la hembra, y la hembra se queda ahí por unos días en el coche. ¿Para qué? Para desarrollar huevecillos. Cuando la hembra ya está en estas condiciones que hemos visto acá, ¿no es cierto? Ya está así la hembra, empieza a migrar, ya no se queda en el intestino. ¿Hacia dónde migra? Migra hacia el margen anal. O sea, si estábamos hablando de que se encontraba en el ciego, va por el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, sigmoides, atraviesa el esfínter anal, o sea, sale por el esfínter anal y se queda en el margen anal. Y entonces esta hembra grávida hace este ciclo interno que dicen que es en la noche, por el aumento de la temperatura corporal, esto ya empieza a migrar. Otros dicen que empieza a las 10 de la noche, no, ya son cuentos, ¿no? Entonces, pero es generalmente en la noche. Entonces, las primeras horas de la mañana sale y coloca sus huevos. Y estos huevecillos son colocados, se dice como si fuera un parto. La hembra se retuerce y elimina estos huevecillos. Esto yo lo había leído en la bibliografía, pero tengo un amigo que lamentablemente ya falleció, que tenía su laboratorio, y entonces temprano se iba a su laboratorio a ver sus láminas, ¿no? A hacer diagnósticos. Y para esto se hace el método de Graham, que es con esta cinta engomada scotch. Y entonces se pone a ver una lámina y él me dice, encontré una hembra ahí. Generalmente se encuentran huevos, pero encontró una hembra. Y de pronto la hembra comienza a moverse y a retorcerse, ¿no? Se retorcía y comenzó a eliminar primero un líquido, ¿no? Espumoso, y después una gran cantidad de huevos. Todo esto lo estaba viendo al microscopio. Y entonces me dice, ¿cómo no tenía una cámara? Esto ya hace mucho tiempo, ¿no? No tenía una cámara. Ahora con el celular ya lo hubiese grabado. Hubiese sido un viral en YouTube. Pero vio cómo colocaba los huevos. Entonces ya eso estaba confirmado, ¿no? Entonces se retuerce, elimina una sustancia lechosa, que es albuminoidea, así parecía la albúmina. Y entonces con eso se pegan los huevecillos en el margen anal. Y cuando ya se seca esta sustancia, bueno, ahí los coloca con una masa embrionaria, nada más, estos huevecillos. Pero en 6 o 7 horas, esa masa embrionaria se transforma en una larva. Entonces ya tenemos un huevo con larva 1. Y eso es lo que se encuentra en el margen anal. Entonces cuando el niño ya se despierta, prácticamente ya están los huevos con larva 1, ¿no? Y se quedan pegados ahí en el margen anal. Entonces esta característica hace que empiece a desprenderse estos huevos cuando se seca esta sustancia. Se empiezan a desprender. ¿Dónde van a desprenderse? A la ropa interior, a la cama, y después estos huevecillos son muy ligeros. Si mueven las sábanas, se dispersan por todos sitios. Nosotros hemos encontrado huevecillos en las ventanas, sobre los muebles del dormitorio, etc. Entonces se dispersan rápidamente los huevos. A eso le llaman el ambiente oxuriótico, ¿ya? Porque ahí están todos los oxuros, los huevos de oxuros diseminados. Bien, entonces, pero además el niño generalmente se rasca. ¿Y por qué se rasca? Porque esta sustancia es albuminoidea y la albúmina es alergizante. Por eso a un niño pequeño no le puedes dar huevo, ¿no es cierto? ¿Qué no le das? ¿O qué le das a un niño pequeñito? 5 meses. ¿Se le puede dar huevo? Sí. ¿La yema o la clara? Sí se le puede dar. A partir de los 5 o 6 meses se le puede dar huevo. Pero, ¿qué cosa? ¿La clara o la yema? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Solo clara? ¿Solo clara? No, al revés. La clara es albúmina, es proteína. La yema es grasas con vitaminas. Eso no es alergizante.
Entonces la clara es la que es alergizante. Y esta sustancia es parecida a la clara de huevo. Por eso que el huevo se usa para... ¿La clara de huevo para qué se usa en repostería? Para emulsionar. Para pegar. ¿No han visto con qué decoran? Con clara de huevo y pegan con lo que quieras. Entonces es pegajoso. Entonces este niño se rasca. Y al rascarse, ¿qué hace? Se llena las uñas ¿de qué? De huevos. Y estos huevos, o bueno, a este niño juega con sus juguetes y agarra sus juguetes, su peluche, todo. Cualquier objeto inanimado como este, como el lapicero, como el celular ahora, que es el objeto inanimado más común, se llenan de huevos. Estos se llaman fomites. Todos estos objetos inanimados que permiten la transmisión se llaman fomites. Entonces estos fomites están pues dispersos en la casa. Ese es el ambiente oxiurético. Entonces, huevos dispersos por todos sitios, fomites contaminados, todo. Entonces el otro niño, el hermanito o otro niño, va a tocar esto, por ejemplo, en el colegio, préstame tu lapicero, ya, se lo pone a la boca y entonces está ingiriendo los huevos. Entonces, vamos a tener ese primer ciclo, que se llama ciclo de heteroinfección. ¿Qué quiere decir? Que unos niños eliminaron huevos, produjeron el ambiente oxiurético, contaminaron los vomites y otros niños son los que se infectan. Entonces, ¿qué pasa cuando se infecta un niño? Ingiere el huevecillo, este huevo llega al aparato digestivo, llega al intestino delgado y eclosiona. ¿Y qué va a salir del huevecillo? La larva 1. Sale la larva 1. Y esta larva 1 va a migrar hasta el hilio, o sea, la parte final del intestino delgado. Y entonces ahí hay criptas, y ahí se introduce, no se introduce, se aloja, se esconde y va desarrollando. Se convierte en larva 2, luego larva 3, larva 4. Una vez que haces larva 4, pasa al intestino grueso y se convierte en huevos. ¿A qué ciclo se parece esta última parte? ¿Se acuerdan? ¿Qué parásito que hemos estudiado ya se desarrolla en el intestino delgado y pasa al intestino grueso? Ya, más fácil. De todos los que hemos estudiado, ¿cuál es el que vive en el intestino grueso? Haz igual. No tiene que ir al pulmón, solamente en el intestino delgado. Y ahí se desarrollan las criptas. Entonces, ¿qué daño va a causar este gusano? El gusano en sí no causa daño, ¿no es cierto? Podría ser cuando se quede en el margen renal, pero la sustancia lechosa es la que causa alergia. Los huevecillos también que se pegan ahí son cuerpos extraños, ¿no? Pero están en el margen renal. Entonces, esta es la característica de esta. Entonces, si repetimos, localización, intestino grueso, estadio de salida. ¿Cuál es el estadio de salida? No, estadio de salida. No es un huevo. La hembra grávida es la que sale, no salen huevos. Por eso es que aquí no sirve el examen de heces, porque no salen huevos. Sale la hembra y se localiza, o se empieza a colocar huevos en el margen. Entonces, estadio de salida de hembra. Mecanismo de transmisión a través del ambiente oxiurético. Estadio infeccioso, huevo con larva 1. Mecanismo de infección, consumo a través de las manos, ¿no es cierto? A través de los fomites. A veces un juguete, un lapicero está con huevos, le presta y ya. Hemos puesto manos, sí. Estos son alimentos, pero no porque vengan contaminados de la tierra, sino porque, por ejemplo, una manzana está comiendo el niño y el otro dice, invítame, ya le invito, pero está agarrando con su mano con huevos, entonces se va a infectar, ¿no? En ese sentido, como alimento. O agua no tanto. A veces cabe un error de estas dos cosas. Pero esto que es un lapicero, un lápiz, y eso sí es un fomite. Entonces, principalmente manos y fomites.
Bien. Entonces, la infección es un mecanismo, Entonces, heteroinfección es lo que hemos mencionado. ¿Cómo es la heteroinfección? Que un niño elimina huevos, ¿no? O contamina y otros infectan. Pero también hay autoinfección. ¿Cómo es la autoinfección? Es lo más común y lo más importante en esta parasitosis. ¿Por qué? Porque si no hubiera autoinfección, esta enfermedad se acaba. ¿Por qué se acaba? Porque el macho, ¿qué pasa cuando copula? Muere. ¿Qué pasa con la hembra que sale y coloca huevos en el marginal? Muere. Se acaba la infección. Pero, como produce esta sustancia alergizante prurito, el niño se rasca. Y al rascarse todas sus uñas, hemos hecho estudios en uñas de niños, no se imaginan. Y podríamos hacer, ¿quiénes son del viernes? ¿Quién hace práctica conmigo el viernes? ¿No? ¿Tú? De repente podríamos hacer un estudio en niños. Solamente no aplicar el método Gregg, solamente limpiarles las uñas a los niños. Y buscamos. Facilísimo. Y vamos a buscar huevos. Y entonces, ¿qué se llama? Eso podríamos hacer. Y entonces el niño se pone la mano a la boca. Y ese ciclo de autoinfección externa se llama ciclo ano-mano-boca. Porque la mano va al ano, después está con los huevos y después va a la boca. Ano-mano-boca. Y ese es el ciclo de autoinfección externa. ¿Está claro? Es lo más importante. Entonces, el tratamiento no es importante, porque se puede acabar la infección sola. Pero, ¿qué es importante? Evitar la autoinfección. Bien. Bueno, por supuesto también la heteroinfección, pero más importante es la autoinfección. Y esta es la retroinfección de Schumann. Algunos autores dicen que no existe, otros dicen que sí, bueno. Pero de todas maneras lo comentamos. Debe existir, pero no es tan importante, ¿no? Es poco frecuente. ¿Qué sucede? Que como estén en el margen anal los huevecillos, pueden quedarse allí y eclosionar. ¿Y qué va a salir? La larva 1. Y esa larva 1 se mete por el esfínter anal, camina y hace el camino inverso de la hembra. O sea, sigmoides, colon descendente, hasta que llega al colon. Y el colon se desarrolla como adulto. ¿No? Esa es la retroinfección de Schumann. Entonces, como digo, no creo que sea tan frecuente, pero puede existir. Entonces, ¿está claro? Eso. Entonces, acá tenemos la retroinfección de Schumann, el ciclo ano-mano-boca, que es importante, ¿no? Ano-mano-boca, o la heteroinfección. Entonces, ¿qué daño causa? En el margen anal lleno de gusanos, ¿no? Pero, ¿qué daño hay en la piel perianal? Los adultos, las hembras, se mueven allí, están en contacto con esa piel que es tan sensible, y entonces causa un daño inmunoalérgico. Y si se rasca, va a haber daño inflamatorio. Eso depende de qué? De la movilidad de las hembras que eliminan esta sustancia, esta secreción albuminoidea, que es muy alergizante, muy alergizante. Y los huevos pueden quedarse en el marginal, también es un cuerpo extraño, ¿no? Son antígenos. Entonces, ¿cuál es el daño que causa este gusano? Inmunológico, punto. Eso es lo que pasa. Qué fácil, ¿no? Pero no es tan fácil esto. ¿Por qué? Porque la clínica. Entonces, síndrome alérgico. ¿Cómo se manifiesta el síndrome alérgico? Prurito anal, nasal y sensación de cuerpo extraño. Entonces el niño permanentemente se está rascando, incluso de noche. Entonces, ¿eso lleva consecuencias? Claro que sí. Si el prurito es en la noche, ¿el niño dormirá bien? No duerme. Y si es en el día, se está rascando permanentemente. ¿Y qué hacen? Sus compañeros que lo ven rascándose, le hacen bullying. ¿Sí? Y entonces es un niño que empieza a tener angustia. Entonces, miren, el síndrome general, que es lo que nos va a dar, insomnio. Ahí está, insomnio.
el niño está con insomnio, no duerme en la noche, se duerme a últimas horas de la mañana, de la madrugada se duerme, y entonces cuando se levanta ya es tarde, llega tarde a parasitología, ¿no es cierto? Y en la clase, ¿qué hace? Se duerme. Estoy explicando y está durmiendo. Ya yo me doy cuenta quiénes tienen luxurias. Entonces están durmiendo. Eso es insomnio. Y si se duerme, ¿cómo será su rendimiento? Malo, ¿no es cierto? Jala. Y entonces son niños que son reprendidos por sus docentes, por sus familiares, porque no estudias, que esto, que lo otro. Y eso, más estrés, más angustia. Entonces se acuesta el niño con angustia. ¿Y qué pasa? Comienza, tiene ansiedad, tiene bruxismo. ¿Qué es bruxismo? Apretar los dientes. Muerde todas las noches, rechina los dientes. Entonces uno entra a una habitación donde hay niños con esto y se siente lo que rechina. Y además presenta enuresis. ¿Qué es la enuresis? Se hace pila en la cama. ¿Y qué pasa si se hace pila en la cama? Viene la mamá, ¿y qué hace la mamá? Le da su palmetazo. ¿Por qué eres un cochino? ¿Por qué te orinas? ¿Qué causa eso? Más estrés, ¿sí? Porque el niño no tiene culpa. El niño lo hace inconscientemente, no es porque despierta y dice, me voy a orinar en la cama. ¿No es cierto? Él se despierta más bien porque se siente mojado. Entonces, es una manifestación de estrés. Y después, entonces, es un círculo vicioso. Más estrés, menos rendimiento, más castigos, más insomnio. Y es un estrés que finalmente llega a tener hasta depresión. Y si hay depresión, suicidio, ¿no es cierto? No tanto. Nadie se suicida por tomar los derechos, ¿no? Pero sí, es un problema psicológico importante. ¿Listo? Esa es la clínica importante. Entonces, miren, de una parasitosis que aparentemente solo daba alergia, miren cómo se come. Pero mucho cuidado con esto, porque yo tuve una paciente, bueno, no era la paciente en sí, sino la mamá del niño. Va un día una señora muy bien preparada, muy inteligente, leída hasta no más, y me dice, doctor, vengo para que le dé tratamiento a mi hijo de oxuriasis, porque ya he ido a su pediatra, a otros pediatras, le han dado un montón de medicamentos, ninguno le hace efecto, me han recomendado a usted, así que vengo para que le dé tratamiento. Yo le digo, ¿cómo sabe que tiene oxurias? Porque tiene bruxismo y se orina en la cama. Y yo he leído en revistas, he visto en internet todo, que esto es manifestación de oxuriasis. Así que quiero que le dé tratamiento. No. Primero vamos a ver si tiene o no tiene. Siempre esa es la norma para nosotros. Diagnóstico, tratamiento. Nunca tratamiento sin diagnóstico. ¿Sí? Entonces le pido su método de Graham, seriado, 3 días. Trae las muestras, las reviso. La revisa mi técnico, la reviso después yo porque me dice negativo. La comienzo a revisar toda la lámina, pedacito por pedacito, negativo. Entonces viene y le digo, bueno, su niño no tiene oxuriasis, negativo. No puede ser. Está mal hecho el diagnóstico, así de frente, ¿eh? No, señora, ya lo hemos hecho. No puede ser. Bueno, vamos a hacerle otra vez, porque hay periodos de negatividad. Entonces ya, otra vez, seriado, 3 días más. Trae y negativo. Entonces cuando viene, digo, es negativo, no tiene oxuriasis. A ver, vamos a ver, le digo. Vamos por partes, porque es importante la anamnesis es sumamente importante. Entonces le digo, ¿y sus hermanitos también tienen oxuriasis? No tiene hermanitos, es hijo único. Hay que parar las orejas cuando es hijo único. Ya es un niño único, ya es problema. Entonces le digo, ¿y cómo se lleva con su papá? No me hable de ese hombre. Toda la vida que viene a la casa es un lío. Entonces era una familia disfuncional. Y el niño, hijo único, veía las peleas de padres, de la madre con el padre, etc. Estaba en angustia ese niño,
pero no era por oxiuros. O sea, esto que les muestro es de oxiuro, pero otros problemas de angustia también dan lo mismo. Hay adultos que tienen bruxismo, que tienen mucha angustia. Los odontólogos conocen esto. Están todos los dientes aprisionados, ¿no? Entonces, eso es manifestación. Por eso es importante hacer el diagnóstico. Por eso los otros colegas les daban tratamientos diferentes y no le hacían nada, porque no tenía oxiuros, ¿se dan cuenta? Bien, entonces, esa es la manifestación del síndrome IgG. Así como hemos visto, en todas las parasitosis, lo que hemos hablado es la clínica normal, pero hay complicaciones. ¿Qué complicaciones podemos ver? Piodermitis. ¿En dónde? En el margen anal. Ustedes saben que ahí puede haber restos orgánicos, se rasca con las uñas sucias y ese rascado que es tan intenso erosiona la piel que es delgada del margen anal y se infecta, ¿no? Entonces puede haber piodermitis. Vulvovaginitis. ¿Cómo es esto? La hembra puede migrar, o las larvas pueden migrar hacia la parte de la vulva de las niñas y se meten, se introducen y arrastran bacterias, ¿no? Se ha encontrado en la vulva larvas, hembras, se ha encontrado también en el útero, en las trompas de falopio, o hasta en el peritoneo ha llegado ahí, porque tienen mucha movilidad estos gusanos. Y entonces, como vienen del margen anal, traen bacterias y producen inflamación, infección de la vagina, vulvovaginitis. Entonces hay niñas que de pronto empiezan a tener prurito vulvar y secreción. ¿Cómo se llama esa secreción? Leucorrea, ¿no? Flujo genital. Entonces esas son manifestaciones de una inflamación, infección de la vagina. Entonces, antes de pensar en otras cosas, hay que pensar en enterovirus, hay que hacer el diagnóstico de enterovirus. Se puede tomar muestras del margen anal con esta cinta o de la vulva misma, ¿no? de la vulva nada más. Entonces se coloca y se puede encontrar larvitas, se puede encontrar los huevecillos. Entonces la vulvovaginitis es importante en niñas, es muy frecuente. Y otra complicación es la apendicitis. Aquí el adulto es el que se mete el apéndice y lo obstruye. Y entonces es común, es bien frecuente. Hace poco me llama una ex alumna de acá que está haciendo patología, anatomopatología, y me manda una foto. Y me dice, doctor, he encontrado esto en un apéndice, en una apendicitis. ¿Qué cosa es? ¿Me ayuda? Y digo, te voy a hacer que hagas nuevamente parasitología. No te acuerdas de lo que hemos estudiado. Típicamente, ¿no? El adulto con sus expansiones salares, todo ahí adentro. Es una enterovirus. Entonces el enterovirus se mete ahí y produce apendicitis. Entonces esas son las complicaciones de esta parasitosis. Puede haber localizaciones ectópicas, como hemos dicho, ¿no? Que puede estar en el útero, en las trompas de falopio, etc. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? Antecedente epidemiológico, ¿qué cosa es? Parasitosis de grupo. Entonces hay que hacer el estudio de preguntar si es que está perteneciendo a un grupo donde puede contagiarse. Puede ser en una cuna, en un albergue, etcétera, ¿no es cierto? Donde hay hacinamiento, donde hay muchos niños, y estos niños están juntos, se prestan sus lapiceros, etcétera, etcétera, las familias. Entonces rápidamente se transmite de persona a persona. Acá este niño, ¿qué está haciendo? Está rascándose, ¿no? Típico de la sospecha clínica. O la niña tiene vulvovaginitis, mucho cuidado. O hay insomnio, ¿no? El niño se lo ve. Y este es el examen de laboratorio. Esta es la cinta, es una lámina. Han hecho en la práctica, ¿no es cierto? No. Cuando hagamos enterovirus les voy a enseñar a elaborar un test de grado.
Entonces, este es el test de Graf, como se tenga mal, se voltea y ¿cuándo se aplica? ¿O quién lo aplica? Lo aplica la mamá. Hay que explicarle a la mamá cómo va a aplicar. ¿Por qué? Porque tiene que ser apenas despierta. No pues tampoco cuando se ha dormido, sino apenas despierta se le aplica esto. Entonces, ¿qué hace? Esto es como la lámina, ¿no es cierto? Que hasta la cinta, y entonces se retira la cinta hasta la mitad y se da la vuelta. De tal manera que a ambos lados queda pegajoso. Entonces, con esta mano, el niño que está sobre la cama, sobre la pierna de la madre, le separa los glúteos un poco y con esto recoge toda la basurita que está en el margen anal. Y después estira la cinta y la pega. Eso se va al laboratorio. Y ahí se quedan los huevos eternamente. Tengo láminas de hace 40 años y ahí están los huevos. Y entonces ese es el test, se hace seriado, 3 días. Ese es el test de Graf. Y en las niñas se puede hacer a nivel vulvar también. Esa es la técnica de Graf. Entonces, ¿cómo se puede hacer? En una endoscopía, una rectoscopía, y vamos a ver. Pero no es necesario. Bien. La epidemiología. Entonces, bien, siempre parasitosis de grupo, ya tienen que tener presente eso, manifestaciones clínicas, prurito anal, prurito nasal, es la sospecha clínica. Los huevecillos pueden estar en las mesas, ¿no? O en las uñas. Mira, también está comiendo las uñas, y ahí que abren las uñas. ¿Cuál es la prevalencia de esta enfermedad? Esta enfermedad es muy prevalente en todo sitio. Aquí, digamos, en Costa, tenemos 40, 50% de los niños. Eso depende también, ¿no? De las condiciones del niño. Condiciones pésimas, de mala higiene, etcétera, puede llegar hasta 60. Y otros que tienen muy buena higiene, menos 30, hasta 20. Hemos hecho estudios en colegios, de todo tipo de colegios. Y hemos encontrado, pues, la enterobiosis, ¿no? Muy frecuente. En sierra es igual que costa, igual. En selva se decía que era menor. Hicimos un estudio grande en selva y es casi igual, un poquito menos. ¿Pero por qué un poquito menos? Porque en selva los niños se bañan permanentemente y ese es un factor que limita la infección, hace que los huevecillos se bañen. Como hace mucho calor, se bañan, se van al río, etc. Y de hecho, un compañero que lamentablemente está muy mal, un Alzheimer, qué horrible, ¿no? Ya no me conoce. Voy a saludarlo y su esposa me hace entrar y me saluda muy afectuoso, hola, ¿qué tal? Y le dice a su esposa, ¿quién es? Hemos trabajado toda mi vida juntos. Que es triste, ¿eh? Realmente. Bueno, él hizo un estudio muy interesante. Ustedes conocen estas ONGs que llevan a niños a la playa, entonces a niños pobres, ¿no es cierto? Entonces él fue y le tomó el test de Graf a estos niños antes de que vayan, 60%. A la semana de que estuvieron en la playa les volvió a tomar 30%, y a las 2 semanas menos del 10%. ¿Qué había hecho? ¿No le han dado tratamiento? No, nada. ¿Qué es lo que había cambiado? El baño diario, porque todos los días se iban a la playa, ¿no? A bañarse. Entonces, solamente ese hecho hace disminuir la prevalencia de esta enfermedad, porque se eliminan todos los huevos. Ya no hay autoinfección, ya no hay ciclo animal. Entonces, eso es importante. Bien. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, el selva es un poco mejor. ¿Qué factores del hombre? Este factor es importante, hacinamiento, ¿no? Hay hacinamiento de varios tipos. Hacinamiento de vivienda, por ejemplo. En una vivienda que deben vivir máximo 4 personas, viven 8, ¿no? Eso es hacinamiento de vivienda. Hay hacinamiento de dormitorio. En un dormitorio pueden dormir 2 o 3 personas. No, hay 4 o 5. O hacinamiento de cama. ¿Cuántos deben dormir en cama? 1.
pero a veces duermen 3 niños en una misma cama. Es la realidad, ¿no? A veces pues uno dice, no, ¿cómo va a ser? Es la realidad. Entonces, el hacinamiento, hábitos, ¿qué hábitos? No se bañan, ¿no es cierto? ¿Qué más? Las manos, juega con hábitos de jugar con estos peluches, ¿no? Ya no veo peluches en las niñas, ya han cambiado, traen su celular. Antes venían con su peluche. Y le digo, ¿y desde cuándo lo tengo? No, es desde niño tengo, nunca lo han lavado el peluche. Ya se imaginan qué tendrá. Entonces, es importante. Higiene, hábitos de higiene, ¿no? El baño diario. Entonces, ahora, ¿todos se bañan antes de venir a clases? ¿Sí? Bien, se nota. ¿Saben por qué se nota? Porque yo también enseño en otros sitios, ¿no? Y entonces uno entra, qué horror, Dios mío. Entonces es parte de mi trabajo como docente educar a la gente, no a los estudiantes. ¿Por qué? Porque el estudiante, ya, si va a trabajar de ingeniería mecánica, ya que ande cochino, ¿qué me importa? ¿Sí o no? Pero si uno va a ser médico, va a atender a otra persona. Y si va a atender a otra persona es como un administrador de empresas, puede ir a trabajar sucio, mal peinado, no, eso es andamento, ¿no? Es así. Y el médico debe de andar limpio. Hay gente que ahora usa el scrap. Y el scrap es pijama, es ropa de deporte. Se camina todo el día y así va al hospital. ¿Qué es eso? Y como es oscuro, ni se... Ustedes saben que cuando nosotros hacíamos el internado, éramos impecables, zapatos, calcetines, todo blanco, hasta la ropa interior. Nos pedían que sea blanco, todo blanco. ¿Por qué? Porque el blanco se ve cuando está sucio, ¿no es cierto? Teníamos que estar limpios. A nadie le gustaría, a ustedes como pacientes, les gusta que un médico sucio venga y los examine, ¿no es cierto? Entonces tienen que aprender desde ahora, y así les dije, ¿no? Los alumnos, tienen que bañarse. A la semana siguiente igual, muy bien. Entonces yo me puse a recapacitar, dije, bueno, yo exijo porque yo en mi casa tengo agua caliente, yo apenas me levanto, me baño, vengo ya, ¿no? Pero hay gente que no tiene agua caliente. Entonces hace frío por la mañana. O hay gente que compra el agua, no tiene dulce. Entonces, ya, miren, jóvenes, aquí no hay disculpa, todos tienen que venir limpios. Si no tienen para bañarse con ducha, todo correcto, ya muy bien. El baño del avioncito. ¿Saben el baño del avioncito? Tienen que hacerse el baño del avioncito. ¿Cómo es? Las alitas y el motorcito. Bien limpio. ¿Sí o no? ¿Cuánto de agua necesita? Un lavador de agua. Suficiente para hacerse el baño del avioncito. Es que no puede ser, no hay disculpa. La pobreza no es suciedad, ¿no? Una puede ser pobre, ya, muy bien, mi saco está roto, me lo coso, ¿no es cierto? Pero limpio. Entonces no hay disculpa, por más que no haya recursos, tenemos que acostumbrarnos a estar bien. Y por eso es que esta clase yo la dedico a eso, a la formación de ustedes. Aquí no hay problema, vengan que sea como quieran, pero cuando vayan al hospital no pueden ir despeinados, mal vestidos, con cosas acá los varones. No, ¿saben por qué? Está bien en su casa, con sus amigos, pero el paciente es otra persona, es una persona doliente y tiene costumbres, y por eso les exijo que cuando entren saluden, porque ustedes no le pueden decir al paciente, ya desvístete, te voy a examinar, y en primer lugar lo tutean, ¿no es cierto? Y si es una persona de mi edad, a nosotros nunca nos han tuteado. Yo nunca he tuteado a mis padres. Antiguamente hablamos de usted, padre.
Y la gente mayor se acostumbra a eso. Entonces, cuando uno va a examinar a un paciente, ¿quién tiene que adaptarse? ¿El paciente a ustedes o ustedes al paciente? Ustedes tienen que adaptarse porque el paciente está en una situación difícil. Entonces, ustedes tienen que acomodarse, saludar. ¿Cómo está, señor, señora? Lo vamos a examinar. Yo tenía un maestro, el doctor Lopera. Siempre lo voy a mencionar porque era un maestro. Él era tan delicado y atendía a las monjas, ¿sabes? Todas las monjas lo buscaban al doctor Lopera, un clínico de primera. ¿Y qué hacía? Los examinaba con mucha delicadeza. Sobre sábana a las monjas, no las veía desnudas. Sobre sábanas le examinaba. O sea, respetaba las creencias de las personas, el pudor de las personas. Un tipazo, ¿no? Fuera de serie. Y a nosotros nunca nos trataba de oye esto. Entonces, muy educado todo. Entonces, eso tenemos que cultivar, que no se pierda, por favor. No puede perderse esta costumbre del médico. El médico ha perdido el estatus. Antes el médico en la sociedad era lo máximo, ¿sí? Y poco a poco ha ido perdiendo. ¿Por qué va perdiendo? Por su comportamiento, por sus cosas que hace en la calle, ¿no es cierto? Que lo encuentran borracho, como lo que ha pasado ahora en el incendio. Dice, sale en la noticia ahí, incendio en el hospital Honorio Delgado, y los médicos abandonan a los pacientes para ir a ver si su carro se va a quemar. Más le importaba el carro que los pacientes. Entonces, bueno, estamos perdiendo este tema, pero perdiendo entre comillas. Esto es una reflexión para ustedes, para que sean buenos médicos. El buen médico no solamente tiene que tener conocimiento. Entonces, a veces se creen, no, el doctor House, que anda así todo sucio, que esto, no. Eso es película, eso es ficción. Otra cosa es la realidad, ¿ya? Entonces, pobreza. La pobreza pues lleva a hacinamiento, a falta de higiene, ignorancia del problema. Y factores del parásito, la autoinfección. Entonces, ¿cuál es lo más importante para que esta parasitosis no se acabe? La autoinfección, el ciclo ano-mano. Entonces vemos esto, es importante. Acá. Entonces, profilaxis. ¿Qué hemos dicho? Higiene, baño diario, ¿no es cierto? Limpieza de cama. No, pero yo no voy a estar lavando las sábanas todos los días. No es necesario. Sacan y lo cuelgan en el cordel. Acá tenemos sol que mata. Es decir, rápidamente se muere. ¿Qué más? Limpieza de la vivienda. Lavado de manos, ¿no? Es importante. El corte de uñas. A los niños es bueno, si tienen esto, ponerles guantes de algodón en la noche. Entonces así no se hace herida a las casas. O ropa enteriza, pijama enterizo, ¿no? No hay por dónde. Y lavar todo tipo de juguetes, fomitas. Una limpieza con sus cobillitas, cada cierto tiempo lavar las juguetes. Eso es interesante. Y la profilaxis para no infectarse el niño. Pero el control, ¿cómo hacemos el control? Limpieza de cuerpo, limpieza de comités, lavado de manos, disminución del hacinamiento, ¿no? Miren acá, estos niños duermen en una cama, todos. Nos miran tan juntos que yo supongo que se sueñan lo mismo, ¿no? Y acá está el baño del avioncito, ¿no? Acá el niño. ¿Cuánto cuesta eso? No es caro, no es difícil. Un pedazo de algodón, un pedazo de tela, o un poco de jabón, si es posible. Si no, simplemente una limpieza del margen anal todos los días. Se acabó la oxidación. Y el tratamiento es fácil. El tratamiento, este gusanito es fácilmente erradicado. Este mismo compañero de trabajo, que le gustaba hacer estudios de enterobios, hizo otro estudio. Tenía pacientes con oxuriasis y sin oxuriasis. Entonces les dio, ¿qué se llama? A los que tienen oxuriasis, les dio el tratamiento.
A otro grupo le dio purgante y a los otros que no tenían les dio un placebo. Pero era para completar eso. Pero lo que interesa es que los que tenían enterobios, a uno les dio su medicamento y a otros les dio purgante, un purgante nada más. Los dos tuvieron los mismos efectos, se curaron. Entonces, no es difícil el tratamiento. ¿Cuál es lo difícil? Evitar que se reinfecte, ¿no? Entonces, cualquier medicamento es útil para las fibras. Y acá tiene, sales de la peracina, el vendasol, palmato pilatel, mebendazol, cualquiera, ¿no? Lo interesante es que no se reinfecte. Corte de uñas, limpieza de uñas, lavado de las manos, etc. Muy bien, jóvenes. Entonces,